Vamos a compartir una humilde reflexión, una exhortación en esta mañana que se titula Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que desde el momento en que comenzamos una relación personal con Jesús, ya no sufriremos jamás, ya la vida será color de rosa, todo será paz, felicidad, prosperidad. Y qué gran decepción nos llevamos cuando tenemos que enfrentar en nuestra vida alguna prueba. Un momento en el cual las cosas no salen como hemos pensado, las cosas no salen como hemos deseado. Si analizamos la historia de la iglesia del primer siglo, meditando en ella, podemos darnos cuenta de que ellos pasaron por diversas pruebas. Como todos nosotros sabemos, los cristianos de esa época fueron muy maltratados, la iglesia estaba creciendo y el diablo no estaba contento. Un historiador romano no cristiano, llamado Tácito, escribe que durante el gobierno del emperador romano Nerón, entre el año 54 y el año 68 después de Cristo, los cristianos fueron crucificados, perseguidos, arrojados en coliseos a las fieras hambrientas donde ellos eran despedazados, incendiaban sus cuerpos vivos para iluminar la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo usó muchos métodos para eliminar el cristianismo, pero hermanos, ellos sabían en quién habían creído, Jesús estaba con ellos, y mientras más cristianos morían, más personas venían a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Y esto puede parecer absurdo para nosotros, para nuestro pensamiento humano, pero Dios nos dice en su palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. La Biblia nos dice, en otras palabras, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Voy a invitarles a buscar en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 55, y vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 55, vamos a tener la lectura de los versículos 8 y 9. Versículo 8 y 9 de Isaías, capítulo número 55. Dice así Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que nosotros con nuestra mente humana muchas veces no podemos entender del todo la mente de Dios, el obrar de Dios en nuestra vida, y todos tenemos que saber que Dios está trabajando. Un ejemplo que puede ilustrar muy bien estos versículos lo podemos encontrar en la vida del apóstol Pablo, precisamente cuando Pablo se encuentra realizando su segundo viaje misionero y va acompañado de Silas, de Lucas y de otros, y exactamente cuando llega a la ciudad de Filipos. Todos sabemos, por Hechos capítulo número 16, que Pablo, Silas, Lucas y otros llegan allí a Filipos. Pablo comienza a evangelizar, comienza a predicar acerca del nombre de Jesús, y dice que ya un pequeño grupo de personas se estaba aceptando al Señor, y ellos salían cada día a las afueras de la ciudad, afuera de la puerta, a la orilla de un río, y tenían allí un tiempo de oración, un tiempo donde se compartía la palabra de Dios. Y mientras iban y venían, había una joven que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo, un demonio, y la joven adivinaba, y por ello daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y cuando veían a Pablo y a quienes le acompañaban, esta joven decía: estos varones son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de la salvación. Y dice la Biblia que, desagradando a Pablo, llegó el momento en el cual Pablo expulsó fuera, en el nombre de Jesús, el espíritu inmundo que había en esta joven, pero cuando sus amos
vieron que había desaparecido el medio por el cual ellos obtenían una ganancia, acusaron a Pablo, y Pablo es maltratado grandemente. Y vamos a seguir la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, versículos 22 al 24. Hechos 16, versículos 22 al versículo 24. Hechos capítulo número 16, versículo 22 al 24 nos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los encerraron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora imagínense estos dos misioneros, estos dos hombres que han obedecido la voz de Dios y van por diferentes partes del mundo predicando el evangelio, predicando y anunciando las buenas nuevas, y ahora están presos, atados allí en el calabozo de máxima seguridad, sus pies atados al cepo, sus manos con cadena. Y ahora seguramente el diablo pensó que había acabado con la vida de estos dos misioneros. Quizás el diablo respiró un aire de triunfo al verles en estas circunstancias, creyendo que había llegado al fin, que había llegado a su fin el viaje, o sea, la predicación al mundo gentil. Había concluido. Estos hombres habían llegado al fin de sus vidas. Quisiera invitarles en esta mañana a realizar una visita imaginaria al calabozo donde se encuentra el apóstol Pablo y Silas y otros, y que nosotros podamos entender que realmente Dios escribe derecho en renglones torcidos, que nuestros pensamientos humanos son muy pequeños delante de los pensamientos de Dios. Imaginemos que llegamos y ahí están estos dos hombres tirados en el suelo, con los pies en el cepo, llenos de sangre por todos lados, golpeados, que dice que han sido golpeados fuertemente con vara, están adoloridos, sus ropas sucias, rasgadas. Y ahora imagínense que llegamos ahí a esa situación y le preguntamos al apóstol Pablo: Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La respuesta de Pablo sería la siguiente, y estamos especulando un poquito, pero lo vamos a ver un poquito más adelante en otros versículos, cómo realmente esto pudo haber sucedido. La respuesta de Pablo sería: bueno, aunque mi cuerpo está adolorido y cansado, estoy gozoso. Recuerden que es la persona que escribió primero a los Tesalonicenses 1:16 cuando dijo, 5:16 cuando dijo: estad siempre gozosos. Pablo lo escribió en primero a los Tesalonicenses 5:16, dijo: estad siempre gozosos. Y vamos a ver que era un gozo para los creyentes del primer siglo sufrir por causa del nombre de Jesús. Lo vamos a ver en la vida del apóstol Pedro y de la vida del apóstol Juan, en Hechos capítulo número 5, les invito a buscarlo. Hechos capítulo número 5, los versículos 40 al 42. Estamos hablando acerca de Juan y de Pedro, que han comparecido ante el concilio por predicar en el nombre de Jesús, y miren lo que sucede. Dice ahora Hechos capítulo número 5, del versículo 40 al versículo 42. Y convinieron con él, están hablando acerca de Gamaliel, que había dado su idea en este asunto, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Es decir, que estos apóstoles salieron después de haber recibido azote, con todo el cuerpo adolorido, pero salieron gozosos, porque era para ellos un honor recibir azotes por causa del nombre de Jesús. Y ahora Pablo y Silas se encuentran allí en la cárcel en estas condiciones y le preguntamos, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo te sientes? Y él puede decir que su cuerpo está dolorido. No va a decir estoy sano. Declaro que estoy sano, ¿no? Está dolorido, está sufriendo, pero dice estoy gozoso. Estoy gozoso. Ahora podemos preguntarle, ¿por qué haces todo esto? ¿Existe algún galardón? La respuesta del apóstol Pablo puede ser, claro que sí, existe un galardón, pero no en este mundo, no en esta tierra. Él fue el que escribió Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparada con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Y ahí está este hombre, en esta circunstancia, qué diferente a como nosotros como creyentes actuamos hoy en día, que apenas viene un problema, una dificultad, ya nos derrumbamos, decimos Dios se ha olvidado de mí, no es posible. Pero Pablo y Silas saben que hay un Dios todopoderoso, que escribe derecho en renglones torcidos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que Dios gobierna, que Dios no se ha desentendido de su creación, que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa, que aún nuestros cabellos están contados, que Dios es soberano, que Él está por encima de todo, y que a un hijo de Dios nunca le sucede algo que Dios no lo permita. Y si Él lo permite, Él está trabajando. Él tiene un plan. Aunque nosotros no lo entendamos con nuestra mente humana, podemos preguntarle a Pablo, hermanos, ¿podemos hacer algo por ustedes? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Díganos. Pablo diría, gracias. Y vamos a buscar Filipenses capítulo 4, versículo 11, para que veamos las palabras de este apóstol que pueden enseñarnos muchos a nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Filipenses capítulo número 4, versículo 11 al 13. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo? Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aún en el calabozo de máxima seguridad, aún con los pies en el cepo, aún con todo mi cuerpo adolorido por las varas, aún con las manos en la cadena, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él puede también pasar por esos momentos difíciles de la vida. Él sabe que su vida no la controla la suerte, no la controla un destino ciego, la controla un Dios todopoderoso que creó el universo, que lo gobierna y que aún lo dirige. Él sabe eso, él reconoce eso. Y en el versículo 19 dice, de Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo sabe por experiencia propia que hay un Dios que suple las necesidades de sus hijos, que nunca abandona a su pueblo, que aún en los momentos más difíciles de la vida, Él está allí con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Bueno, Pablo, ¿podemos hacer algo por ti? Bueno, sí, oren. Mírenlo en Efesios capítulo número 6. Y miren por qué dice que oremos por él. En Efesios capítulo número 6, del versículo 18 hasta el versículo número 20, encontramos que Pablo dice, oren por mí. ¿Para qué? Para esto. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, dice Pablo ahora. Después que ha dicho, oren por todos los santos, ahora dice en segundo lugar, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con el que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice embajador en cadenas. Probablemente se refiera a sus prisiones, o probablemente se esté refiriendo que está preso a la palabra de Dios, que está preso a lo que él está llevando a cabo, a esa tarea de evangelizar, de llevar el evangelio por el mundo. Está encadenado, está atado a ese ministerio. Pero también sabemos que físicamente Pablo sufrió prisión, cadena, etc. Podemos preguntarle a Pablo, Pablo, ¿qué tienes que valga la pena? ¿Qué tienes que valga la pena? Haces todo eso, pero ¿qué tienes? Podría responder, tengo mi fe. Es todo lo que tengo, pero es lo único que necesito. He guardado la fe. Miren como dice en 2 a Timoteo, en 2 a Timoteo capítulo número 4, versículo 7 y versículo 8, Pablo dice, 2 a Timoteo capítulo número 4, versículo 7 y versículo 8, dice Pablo, casi ya al final de su ministerio, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tiene poco, tiene su fe, pero es todo lo que necesita para encontrarse con Jesús. Pablo y Silas pudieron pensar que el Señor les había abandonado, que el Señor había perdido el control de sus vidas. Ellos de sobra tenían motivos para quejarse y decir allí, en esa circunstancia, allí en la cárcel, pudieron haber dicho, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasarnos esto a nosotros? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Venimos obedeciendo la voz de Dios? ¿Estamos en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo el bien a la gente, llevándoles el Evangelio, abriéndoles los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable? Y ahora estamos sufriendo esto, ¿por qué? Esto no es justo, no puede ser posible. Pero ellos saben que hay un Dios que gobierna y que escribe derecho en renglones torcidos. Vamos a ver y vamos a leer el versículo 25 de Hechos 16. Hechos 16, 25. En Hechos capítulo 16, versículo 25, siguiendo la historia, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Cómo es posible? Porque, bueno, uno canta cuando está alegre, pero no cuando ha sufrido con vara, que ha sido golpeado, que está allí injustamente, ha sido preso. E incluso Santiago capítulo 5, vamos a buscarlo y dejen marcado Hechos 16, y vamos a ver Santiago 5:13. Dice Santiago capítulo número 5, versículo número 13. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y ahora yo pregunto, humanamente hablando, Pablo y Silas en esas circunstancias debían de estar afligidos o alegres. Humanamente hablando, como estaba en su cuerpo, como estaba su situación, debían sentirse tristes, entonces debían solamente orar. Sin embargo, ellos están cantando, oran, pero están cantando. ¿Cómo es posible? Si dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Pero si está afligido, haga oración. Sin embargo, ellos están cantando alabanzas a Dios. Y es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
El gozo del creyente no depende de las circunstancias que nos rodean. Nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad no depende de las circunstancias. Podemos estar atravesando cualquier situación, pero el gozo está ahí en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Sabemos que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Miren lo que dice primero a los Tesalonicenses 1. Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 1. Los versículos 6 y 7. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia, los hermanos de Tesalónica, estaban pasando por gran tribulación, pero reciben la palabra de Dios con gozo. A pesar de su tribulación, de sus dificultades, de sus luchas diarias, de su contexto, de ellos, sin embargo, reciben la palabra de Dios con gozo. Pero dice que están imitando a Pablo y a los que le acompañan, pero también están imitando a Jesús. Y dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Han sido ejemplo. Ahora, ¿por qué dice que han imitado a Jesús? Sabemos que Pablo sufrió, lo estamos hablando, pero también que Cristo sufrió. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, ese es el ejemplo de Jesús. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y Pablo estaba sufriendo, pero sentía gozo, sufrir, padecer por causa del nombre de Jesús. Y es que ellos sabían que sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, que sus caminos no son los caminos de Dios. Muchas veces no entendemos cómo Dios actúa, pero nosotros como creyentes tenemos que seguir confiando, seguir abandonándonos en los brazos del Señor, sabiendo de que Dios está al control, que Él escribe derecho en renglones torcidos. Bueno, el final de la historia de Pablo y Silas lo sabemos. Vamos a leerlo en un momentito. Hechos capítulo número 16, del versículo 26 al versículo 35. Hechos capítulo número 16, del versículo 26 hasta el versículo 35. La historia ya la sabemos, dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Es una historia con un final feliz.
Dios es el Dios de los finales felices. Dios está obrando y Dios usó todo esto para salvar una familia, para llevar el evangelio a un hogar, para que una familia pudiera tener su nombre escrito en el libro de la vida, para que una familia pudiera pasar de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y es que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Podemos hablar también y usar otro ejemplo, como es el ejemplo de la vida de José. José fue vendido por sus hermanos a Egipto. Él tenía muchos motivos de sobra para pensar, Dios no existe. Todos los sueños que he tenido son cosas que pasan y que no tienen explicación. Todas las personas que en el pasado han dicho que han hablado con Dios y que Dios ha hablado con ellos, pues son cosas que tal vez pertenecen a la imaginación. Dios, Él no puede permitir las injusticias. Si Dios existiera, si Él estuviera conmigo, Él no permitiría que mis hermanos me hubieran vendido, que me hubieran separado de mi padre, de mi hogar, de mi familia. No. José pudo haber pensado así y entonces endurecer su corazón, convertirse en un rebelde contra Dios y contra el mundo. Pero él no lo hizo así. José no actuó así. ¿Por qué? Porque José sabe que existe un Dios todopoderoso, suficientemente sabio, que escribe derecho en renglones torcidos, que Dios es soberano, que Él gobierna y que no pasa nada sin propósito. Dios siempre tiene un propósito, Dios está trabajando. Y aun cuando nosotros con nuestra mente humana no lo entendamos, todo tiene sentido para Dios. Todo forma parte de un plan de Dios para salvar al hombre. José siguió fiel a Dios en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Y Dios, como todos sabemos, Dios le dio la victoria. Dios usó su vida para salvar la descendencia de Jacob, para salvar a la nación de Israel. Vamos a verlo en Génesis capítulo número 50. En Génesis capítulo número 50, después de la muerte de Jacob, toda la familia estaba en Egipto. Y ahora los hermanos de José tienen miedo, tienen temor de que José, después de la muerte de su padre Jacob, vaya a tomar venganza contra ellos. Y miren cómo responde José. Vamos a ver toda la historia en Génesis capítulo número 50 y podemos leer del versículo 15 hasta el versículo 26. Dice así, Génesis 50 del 15 hasta el 26. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José mientras hablaban. Ahí está José llorando, como quien dice, ¿cómo ustedes van a pensar mal de mí? ¿Cómo ustedes van a pensar que yo voy ahora a tomar venganza sobre ustedes? Yo sé que hay un Dios, que ustedes me hicieron eso, pero Dios lo permitió, que hay un Dios que gobierna, y si Él no hubiera querido, ustedes no me hubieran hecho eso. Ahí está José llorando, y reconoce que hay un Dios que gobierna, que escribe derecho en renglones torcidos. Y dice ahora el versículo 18 en adelante, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos, por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese es el propósito. José sabe que Dios está detrás de todo y que Dios ha hecho todo eso para conservar con vida a ese pueblo y a otros pueblos. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Miren, esto ahora es un paso de fe también. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque Dios cumple sus promesas. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y por supuesto, cuando Dios les dio en los tiempos de Moisés la salida al pueblo de Israel de Egipto, ellos llevaron sus huesos. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de José. José sabe también, reconoce que hay un Dios que gobierna, que no sucede nada sin que Dios lo permita y que todo obra para bien. Cuando el diablo vio a Jesús en la cruz, pensó que había triunfado en su afán de acabar con la vida del hombre y del mundo entero. Sin embargo, esa fue la gran derrota del diablo y la gran victoria de Cristo, trayendo vida eterna a todos los creyentes, conquistando así el cielo para los hijos de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo número 2, versículo 14, dice que así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tal vez en esta hora, aquí en este lugar, hayan varias personas atravesando momentos difíciles en su vida. Puede ser que aquí hayan personas que estén atravesando momentos de enfermedad, que estén sufriendo la enfermedad de un ser querido, que estén atravesando dificultades económicas, que tengan luchas en su matrimonio, que tengan luchas porque están tratando con un hijo rebelde. Sea cual sea tu situación, Dios no se ha desentendido de ti. Dios está trabajando, Dios está actuando. Y aunque parezca que Dios ha perdido el control, no lo creas, no es así. Dios gobierna. Y no sucede nada a un hijo de Dios sin que Dios lo permita. Dios está trabajando y Él está interesado en salvar las almas. Él está interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios está persiguiendo. Esa es la meta principal de Dios. Hacer de nosotros hombres y mujeres que cada día más seamos más semejantes a Cristo. No es que estemos totalmente sanos. No es que tengamos todos nuestros problemas humanamente hablando resueltos. Sino que Él quiere que nosotros formemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Si Dios tiene que enviar un terremoto y sacudir tu casa, sacudir tu centro de trabajo, sacudir tu ciudad, tu país, tu continente, Él lo hará porque Él te ama. Dios te ama y Dios no se ha desentendido de ninguno de nosotros. Dios obra de manera que no podemos entender. Él hace salir agua de una roca. Él hace salir después de cada tempestad un arco iris maravilloso. Él hace salir después de una noche, por muy oscura que sea, un sol radiante. Él es especialista en lo imposible. Dios escribe derecho en renglones torcidos. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es maravilloso, saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él nos cuida, que Él sabe nuestra situación, que Él sabe todo acerca de nuestra vida. Dios lo sabe. Y ahí está esa promesa, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Hermanos, hoy hemos venido a adorar a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que todo lo puede. Simplemente Dios está trabajando, Él está construyendo su reino, Él está llevando a cabo sus planes para su vida, y Él está llevando sus planes a cabo para las personas que le rodean. Usted puede ser un José para las personas que le rodean. Usted puede ser un Pablo, un Silas para la gente que le rodea, para los carceleros que le rodean. Dios está trabajando. Dios está interesado en salvar las almas y en que nosotros, por supuesto, formemos el carácter de Jesús en nuestra vida. Hermanos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Que Él les bendiga.